Dios les bendiga grandemente. Mira, cuando Cristo, en su primer sermón, que es el Sermón del Monte, Él enseña acerca de la esencia de la ley de Dios en la forma práctica del creyente. Y Él comenzó con la base del sermón, que es que la bienaventuranza. Y yo me atrevo a decir que la bienaventuranza es o son el resumen del Sermón del Monte. Y vamos a ver por qué. Mira cómo comienza Cristo ese sermón. Y comienza con la bienaventuranza, nosotros lo sabemos. Pero mira lo que dice Cristo. En Mateo 5, versículo 2, dice: y él abriendo su boca les enseñaba diciendo. Mira lo primero que dijo Cristo: bienaventurados los pobres en espíritu. Así comenzó Cristo el sermón. Por eso que la bienaventuranza es la base. ¿Y por qué yo digo que es un resumen? Porque el Sermón del Monte termina con esa parábola que hace Cristo acerca de estos dos edificadores, que uno edificó su casa sobre la arena y el otro sobre la roca. Entonces dice que cuando vino la lluvia, la tempestad, se llevó la casa que estaba construida sobre la arena. Pero la casa que fue construida sobre la roca permaneció, porque la roca representa lo eterno, la ley de Dios, su palabra, la roca eterna que es Cristo, su justicia. Entonces, la bienaventuranza, ¿cómo termina? Termina diciendo: bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia. ¿Ves? Entonces, la bienaventuranza es una escalera. Es una escalera. Y vamos a ver, mira lo que dice: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Significa humildad. Pero cuando tú experimentas la humildad de entender tu situación espiritual y tus faltas, entonces sigue diciendo: bienaventurados los que lloran. Tú vas a sentir tristeza por esos pecados cometidos, porque han ofendido a tu prójimo y han ofendido a Dios. Pero eso no se queda allí, sino que cuando tú experimentas ese dolor sobre tus pecados, entonces vas a experimentar la mansedumbre. Por eso dice: bienaventurados los mansos. ¿Quiénes son los mansos? Los mansos son aquellos que están prestos a hacer la voluntad del Padre. ¿Y dónde está reflejada la voluntad del Padre? En su palabra y en la ley, en los 10 mandamientos. Pero cuando tú deseas hacer la voluntad del Padre, tú te das cuenta de que eres débil. Por eso caes en la siguiente bienaventuranza. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿De justicia de qué? Obediencia a la ley de Dios. ¿Ves? Hambre y sed. ¿Y todo comenzó en qué? En la humildad. Entonces, estas primeras 4 bienaventuranzas nos muestran la relación con Dios. Humildad, el lloro o el dolor por nuestros pecados. Entonces, mansedumbre, estar presto a hacer la voluntad del Padre Celestial, y luego tener hambre y sed de la justicia de Cristo para poder obedecer los mandamientos. Ahora, cuando tú eres saciado, porque dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados, Dios te da de su justicia, o por medio de Cristo Jesús, entonces te hace un obediente a la ley. Entonces, cuando tú obedeces la ley y cumples la ley, eso se refleja en tu relación con tu prójimo. Por eso que las siguientes 4, las últimas 4 bienaventuranzas, ahora es relación con el prójimo. Dice: bienaventurados los misericordiosos. Cuando cumples la ley, entonces estás practicando misericordia, que es amor al prójimo. El siguiente: bienaventurados los de limpio corazón. ¿Ves? Porque están practicando santidad. Y luego vas a ser un pacificador. Por eso dice: bienaventurados los pacificadores, los que procuran la paz, tanto con Dios como para su prójimo. Entonces caemos en la última bienaventuranza. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Entonces, tú al practicar todas estas bienaventuranzas, vas a terminar padeciendo persecución por la justicia, como dijo Pablo. El que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Así lo mostró Cristo en la bienaventuranza. Entonces, muchas veces el ser humano, para no sufrir o experimentar esa persecución, entonces a veces se queda como está. Porque la obediencia me trae sufrimiento. Pero Cristo dijo: bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Dichoso, feliz, afortunado. En griego es makarios. Entonces, estás viendo cómo la bienaventuranza es la base para poder entender o comenzar el sermón, y para poder entonces tener la victoria sobre la lluvia, la tormenta de la vida y de la persecución.
Ahora mira, en una oportunidad en mi país, en mi ciudad, hubo un incendio y se llamó a los bomberos. Y que los bomberos fueron en ese camión con la sirena. Ellos llegan, y ustedes saben con la velocidad con que van los bomberos, y se bajan del camión. Se colocan su traje antifuego, sus zapatos, el casco, los lentes para el humo. Sacan la manguera. Entonces se colocan en posición para poder arrojar agua y apagar el fuego. Cuando hacen la seña para que envíen agua, bueno, encienden la máquina. Y al encender la máquina, se quedan esperando y el agua no sale. Y se ven la cara y se ven, entonces comienzan a decir, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, cuando ellos abren el tanque, ¿saben ustedes qué pasó? Ellos no tenían agua. Tenían el traje, tenían la manguera, pero se les olvidó llenar el tanque de agua. ¿Cómo iban a apagar el fuego sin el agua? Aunque tuvieran el traje. Entonces, si no tomamos en cuenta lo principal, lo primordial, entonces no podremos atacar el fuego de lo que está profetizado para el tiempo del fin. No podemos guardar la ley de Dios y tener la victoria sobre la lluvia y la tormenta de la vida si no tomamos en cuenta lo principal. Mira, y ese mismo principio lo presentó Cristo en su revelación del Apocalipsis. No podemos tener la victoria ante la ramera, ante la marca de la bestia, ante la abominación desoladora, ante la persecución y todo lo que está profetizado para el tiempo del fin, si no tomamos en cuenta en este tiempo, y repito amigo y hermano, en este tiempo, si no tomamos en cuenta en este tiempo lo principal y lo primordial, que es la profecía de las 7 iglesias. Y yo me atrevo a decir que la profecía de las 7 iglesias es la base del Apocalipsis. Y lo vamos a ver más adelante, dentro de poco. Pero antes de entrar en la profecía de las 7 iglesias, yo quiero, esto ya lo vimos anteriormente, pero para que lo tengamos presente y para explicar otra cosa. El quiasmo del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis está escrito en un quiasmo. Y lo vamos a ver ahorita lo que es un quiasmo. Si tú no sabes lo que es un quiasmo, es que la primera parte tiene relación con la última, la segunda parte con la penúltima, la tercera con la antepenúltima y así sucesivamente. Y hay un mensaje central en el medio del tema. En este caso del libro del Apocalipsis. Entonces vamos a ver cuál es la base y cuál es el punto clímax o el centro de Apocalipsis. Aquí vamos a ver entonces cuáles son las profecías que nos llevan al punto central que es el clímax. Y quiero decirte de antemano, el clímax del libro de Apocalipsis es la esencia del libro. Eso lo vimos también en un programa anterior, que la esencia del libro Apocalipsis es expiación y es la expiación final, el juicio de los vivos. Entonces, ¿cuál es la profecía base? Bueno, estamos en las 7 iglesias, eso está en Apocalipsis 2, capítulo 2 y capítulo 3, pero la profecía de las 7 iglesias, recuerda que es un quiasmo, tiene relación con la última profecía que es la Nueva Jerusalén, que va desde Apocalipsis 21:9 a 22:5. Entonces, ¿cómo que tiene relación? Bueno, si tú estudias detenidamente las 7 iglesias, en las 7 iglesias te muestra características de la Nueva Jerusalén. Al que venza, yo le daré que coma del árbol de la vida. ¿Dónde está el árbol de la vida? En la Nueva Jerusalén. Al que venza, yo escribiré su nombre y le haré una columna en el templo de Dios. ¿Y dónde está el templo de Dios? En la Nueva Jerusalén. Al que venza, se sentará en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Dónde está ese trono? En la Nueva Jerusalén. Y así sucesivamente. ¿Me explico? Entonces, vemos las 7 iglesias y la Nueva Jerusalén. Y en la Nueva Jerusalén dice que no entrará aquella persona que hace abominación. Y el llamado a las 7 iglesias, ¿cuál es?
sé celoso, arrepiéntete y vence. ¿Estamos viendo? Entonces, la siguiente profecía tiene relación con la antepenúltima. Por ejemplo, los 7 sellos, eso también lo expliqué la otra vez, tiene relación con las 7 victorias de Cristo. Los 7 sellos comienzan con un jinete y montando un caballo blanco. Y vemos aquí también las 7 victorias de Cristo, que va desde Apocalipsis 19:11 a 20:15, Cristo viniendo a la tierra, simbólicamente también, montado en un caballo blanco. Y que tiene un ejército vestido de blanco, de lino. Entonces, si tú estudias detenidamente los 7 sellos con las 7 victorias, tú te vas a dar cuenta cosas que están reveladas allí en Apocalipsis. Y vas a entender un poco más acerca de los sellos. Y la siguiente profecía, que son las trompetas, bueno, tiene relación con la copa de la ira de Dios, que está en Apocalipsis 16 y Apocalipsis 17. Muchas veces se estudia, para entender las trompetas, se estudia juntamente con las 7 copas de la ira de Dios. Ahora vamos a ver cuál es el clímax, cuál es el punto central. Y estamos hablando del libro Apocalipsis. ¿Cuál es el punto central? La ira de las naciones, que es lo que conocemos expiación. Entonces, aquí vemos las fiestas del santuario. Las 7 iglesias, la Pascua, los 7 sellos, Pentecostés, las 7 trompetas, las trompetas, la ira de las naciones, la expiación. La ira de las naciones, ¿por qué la ira de las naciones? Ustedes saben que el segundo ángel, el mensaje de los 3 ángeles, el segundo dice que ha caído Babilonia porque ha dado beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Ves? Furor, ira. Aquella persona que tome de ese vino de Babilonia va a crear un furor y una ira ¿en contra de quién? En contra de aquellos que quieren mantenerse fieles a los mandamientos de Dios. Por eso dice acerca de la bestia que se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Estás viendo? Se colocó una marca y dice que aquella persona que no quiera recibir la marca va a ser condenada con un decreto de muerte. ¿Estás viendo? Es una ira hacia ellos, porque supuestamente ellos no están de acuerdo a las leyes de este mundo y que por eso están ocurriendo estas calamidades. Entonces, en el cielo está ocurriendo una expiación que es limpieza del pecado del pueblo de Dios, pero en la tierra también los enemigos de Dios quieren exterminar, quieren hacer una expiación y es desaparecer a los fieles de la tierra. Entonces, la ira de las naciones está en el marco de ¿qué? De expiación. Las 7 copas, que es en la final de la expiación, vemos las 7 victorias de Cristo, que es un preludio al Sukkot. ¿Y cuál es el Sukkot? Los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos, que es la nueva Jerusalén. Entonces mira algo aquí. La iglesia, estamos viendo que la profecía de las 7 iglesias es la base, ¿ves? Que se une con la nueva Jerusalén. Es la base para las profecías del libro de Apocalipsis. Yo te voy a mostrar algo, que eso es lo que hemos enseñado en este programa. El libro de Apocalipsis tiene un cumplimiento escatológico. Y a partir de la misma 7 iglesias. Por ejemplo, mira, la esencia de Apocalipsis dijimos que era expiación, pero es juicio de los vivos. Porque desde el primer capítulo vemos a Cristo vestido como se vestía un sacerdote en el día de expiación. ¿Me explico? Entonces, todas estas fiestas, todas las fiestas que hemos visto del santuario, cómo se presenta en Apocalipsis, eso sucederá en el día de expiación. Estoy hablando de expiación del juicio de los vivos. Tiene un cumplimiento que es una experiencia del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Entonces, mira el cumplimiento escatológico de las iglesias. No estoy diciendo que la profecía de las 7 iglesias no tiene un cumplimiento histórico, sino que estoy diciendo que tiene un cumplimiento escatológico. Tuvo un cumplimiento local en el tiempo de Juan cuando escribió en el primer siglo, tiene un cumplimiento histórico en el periodo de la era cristiana, pero no podemos obviar lo que presenta claramente Apocalipsis, que tiene un cumplimiento escatológico.
¿Por qué tiene un cumplimiento escatológico? Por ejemplo, mira lo que dice, vamos a leer algunos versículos de la profecía de las 7 iglesias. Por ejemplo, a ella se le dice que va a estar presente, va a estar viva en el tiempo del juicio. Por ejemplo, vamos a Éfeso. Vamos con la iglesia de Éfeso. Esto lo encuentra en Apocalipsis 2, versículo 5. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Porque si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. ¿Qué es eso? Juicio de los vivos. Y eso se presenta en las iglesias. Dice, vendré a ti, vendré a ti, vendré a ti. ¿Qué significa vendré a ti? ¿Será está hablando de la segunda venida de Cristo? Bueno, si nosotros vamos a la profecía de las copas de la ira de Dios, en el contexto de las copas de la ira, vamos a Apocalipsis, capítulo 16, dice 14 y 15, y recuerda que está hablando en el contexto de la copa de la ira de Dios. Dice, son espíritus de demonio, hablando acerca de las 3 ranas que salen de la boca de la bestia, del dragón y del falso profeta, y dice, son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y mire lo que dice el versículo 15. Yo vengo como ladrón. Bienaventurado, el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Te pregunto, ¿vean su vergüenza a dónde? En el juicio. ¿Cómo ven nuestra vergüenza? Si vergüenza representa o desnudez representa pecado, entonces, ¿cómo es que se ve mi vergüenza? ¿Dónde? En el juicio, por los libros donde están registrados nuestras acciones buenas y malas. ¿Ves? Entonces lo que está diciendo Cristo aquí es, bienaventurado el que se preocupa por estar vestido antes que su nombre pase en el juicio, ante el tribunal celestial. Entonces cuando vemos en la iglesia, cuando vemos el llamado a la iglesia, que le dice, si no vendré sobre ti, vendré sobre ti, vendré sobre ti, está hablando acerca del juicio de los vivos. Y se le muestra como que la iglesia está presente, está viva, no está muerta, no está en el pasado. ¿Me explico? Te voy a poner otro ejemplo. Vamos a Apocalipsis, ahora capítulo 3, acerca de la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3, versículo 10 dice, por tanto, has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Está en futuro, ¿ves? Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. La iglesia de Filadelfia dice que estará presente cuando venga el tiempo de prueba. ¿Cuál es el tiempo de prueba? El mismo Apocalipsis te dice. La marca de la bestia, donde dice allí, por eso dice los habitantes de la tierra, a todos, y en Apocalipsis 13 te dice, Apocalipsis 13:15, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo. No dice algunos, dice a todo el que no la adorara. Y hacía que todos, vuelvo a enfatizar, a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Quiero hacer un paréntesis aquí. Muchos piensan que el pinchazo es la marca de la bestia. ¿Y sabes tú que el pinchazo no se le ha obligado a todos? Los líderes políticos no son vacunados. Es un show. Los artistas, cantantes y todo lo demás no se han vacunado. Por lo tanto, no podemos decir que el pinchazo es la marca de la bestia, porque aquí dice claramente que la marca es para todos. Y cuando dice grande y pequeños, está diciendo jerarquía social. Tanto los que están en la cumbre, líderes, ricos, famosos, como los que están abajo, los pobres. Entonces, ese es el tiempo de prueba en el cual se le dice a Filadelfia, y si pensamos que Filadelfia ya quedó en el pasado, estamos equivocados. Entonces dice, te guardaré a la hora de prueba que viene para este mundo. Ahí se probará quién es quién estarán con Babilonia y quiénes son los que están con el Cordero, con Cristo Jesús, guardando su ley. ¿Te estás dando cuenta? Voy a poner otro ejemplo. La iglesia de Tiatira dice,
Eso está en Apocalipsis 2. Vamos a leer versículo 21 en adelante. Dice: yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Esta es una representación de la ramera de Apocalipsis 17. Por tanto, yo lo arrojo en cama y en gran tribulación, y los que adulteran con ella, si no se arrepiente de las obras de ellas, y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente, ¿ve? Escudriña la mente y el corazón, os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Qué es eso? Juicio de los vivos. Y eso es uno de los ejemplos. Entonces estamos viendo cómo estas iglesias hacen referencia para el tiempo del fin. Otra cosa que quiero mencionarte es que estas profecías están cuando se acaba el tiempo de gracia y esta antes que se acabe el tiempo de gracia. Y bueno, ya lo hemos mencionado, que la esencia de todo el libro de Apocalipsis es la ira de las naciones, la expiación final, que es el juicio de los vivos. Algo que tenemos que tomar en cuenta, y es que se menciona después de la profecía de las 7 iglesias. Y es Apocalipsis 4.1. Te voy a leer lo que dice la versión, como dice la Reina Valera. No es tanta diferencia, pero vamos a ver algo ahí. Y eso está en Apocalipsis 4, versículo 1. Dice: después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de una trompeta. Hablando conmigo, dijo: sube acá. ¿Qué le dijo? Sube acá. Yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ese versículo es claro. No hay tanta complicación. ¿O sí? Es claro, le está diciendo a Juan: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Después de qué? Cuando dice después de estas, ¿a qué se refieren con estas? Con las profecías de las 7 iglesias que está en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. Y Apocalipsis 4 comienza diciendo: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Cuál es la última iglesia de la profecía de las 7 iglesias? La iglesia de la Odisea. Cuando llegamos a la iglesia de la Odisea, entonces sucede esto: te mostraré las cosas que sucederán después de esta, y vemos lo que sigue en Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5, que es el trono en el cielo y otros tronos más donde están los ancianos. ¿Qué significa eso? Juicio. Ok, está bien. En el cumplimiento histórico vemos desde la iglesia de Éfeso, la iglesia primitiva apostólica, en toda la era cristiana. Entonces cuando llegamos a la Odisea, que significa el pueblo juzgado o en juicio, entonces vemos aquí luego lo que sigue de Apocalipsis: el trono en el cielo y los 24 tronos con los ancianos, que eso es juicio. Ahora, pero ¿qué pasa con el juicio de los vivos? Cuando la profecía de las 7 iglesias o el llamado a las 7 iglesias se cumpla, comenzará el juicio de los vivos. Sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Cuando el pueblo de Dios acate y cumpla el llamado de Cristo Jesús a las 7 iglesias, sé celoso, arrepiéntete y vence, sucederá lo demás: juicio de los vivos. Entonces, te voy a mostrar aquí cómo dice en la Nueva Traducción Viviente. Apocalipsis 4.1 dice, en la Nueva Traducción Viviente dice: entonces mientras miraba vi una puerta abierta en el cielo, y la misma voz que había escuchado antes me habló como un toque de trompeta. La voz dijo: sube aquí y te mostraré lo que tiene. ¿Ve lo que dice? Me gusta más esta versión porque enfatiza más. Dice: sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. No sucede durante las 7 iglesias. Tiene que suceder después de la profecía de las 7 iglesias. Entonces, este versículo no necesita que tú y yo vayamos allá a la Universidad de Andrew, 7 años, hacer un doctorado, un posgrado,
para poder entender este versículo. Este versículo claramente dice, ven acá, y el que está hablando es Cristo Jesús, ven acá y te mostraré lo que sucederá después de la profecía de las 7 iglesias. ¿Y qué se menciona después? Ese después, ¿cuáles son las profecías? Los sellos, las trompetas, el juicio de los vivos, la ira de las naciones, la copa de la ira, las 7 copas de la ira de Dios, la nueva Jerusalén, las 7 victorias de Cristo y la nueva Jerusalén. ¿Por qué le dice sube? Yo no sé si ustedes conocen que en el santuario terrenal, el lugar santísimo quedaba más alto que el lugar santo. Mira lo que dice con Salomón. Vamos al primer libro de Crónicas, capítulo 28. Capítulo 28 y el versículo 19. Vamos a ver quién fue el que le mostró ese plano del santuario a David. Dice, primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 19. Hablando sobre el santuario terrenal, dice, todas estas cosas, dijo David, aquí está hablando David, y dice, todas estas cosas me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño, y usted puede leer que está hablando acerca del santuario. Y le está diciendo luego, le dice a Salomón, hijo, anímate, esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová mi Dios estará contigo, Él no te dejará ni te desamparará, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. ¿Quién le reveló el plano o el diseño a David? Dice que Dios la trazó con su propia mano. Vamos a ver cómo era ese santuario. Vamos al primer libro de Reyes, capítulo 6. Primer libro de Reyes, capítulo 6. Vamos a leer primero versículo 2 y luego leemos el otro versículo. Primera de Reyes 6, versículo 2 dice, aquí dice, Salomón edifica el templo. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 62 codos de largo, 20 de ancho y 30 codos de alto. ¿Cuántos codos de alto? 30 de alto, la altura. Ahora vamos a leer versículos 19 y 20 del mismo capítulo 6. Dice, Salomón preparó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro y tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de alto. Aquí en el versículo 2 dice que el santuario tenía ¿cuánto de alto? 30 codos, pero ahora aquí dice que el lugar santísimo tiene 20. ¿Dónde están los 10 restantes? Los 10 que faltan. Bueno, el lugar santísimo estaba elevado unos codos donde estaban las gradas o la escalera para poder entrar al lugar santísimo. Yo te voy a enseñar el plano de este templo que construyó Salomón y que su diseño fue trazado por la misma mano de Jehová, como dijo David. Miren, por ejemplo, aquí vemos el lugar santo y para el lugar santísimo se sube, porque quedaba más alto que el lugar santo. Aquí lo podemos ver aquí el altar de sacrificio, el lavacro, luego aquí vemos el lugar santo con el sacerdote, pero para entrar en el lugar santísimo, entonces tenía que subir unas gradas, porque el lugar santísimo estaba más alto que el lugar santo. Ahora te voy aunque esto ya también lo mostré en un programa anterior, pero es bueno recordarlo, es bueno tenerlo presente. Lo que dice el comentario bíblico de la misma iglesia acerca de Apocalipsis 4:1. Dice, no que conducía al cielo como si Juan estuviese afuera y mirando hacia adentro. Como al mirar hacia adentro contempló el trono de Dios, como dice Apocalipsis 4 y 5, esta debe haber sido una puerta que conducía a la sala del trono del universo. Esta sala del trono ha sido identificada como ¿qué? El lugar santísimo del santuario celestial. Te pregunto, si esta puerta conduce al lugar santísimo del santuario celestial,
¿qué le está mostrando entonces? ¿Qué se le está mostrando a Juan? ¿Qué se hacía en días de expiación en el lugar santísimo? Bueno, sí, pareciera que estuviera redundando. Lo que quiero decir es, ¿qué se hacía? ¿Cómo se llama lo que se hacía en la expiación allí, en el santuario, en el lugar santísimo? Juicio. ¿Te estás dando cuenta? Luego de las profecías de las 7 iglesias, ven acá y te mostraré lo que sucederá. ¿Y qué sucederá? El juicio en el lugar santísimo. Pero la esencia de Apocalipsis es juicio de los vivos. Porque a las 7 iglesias se le dice, vendré sobre ti, ¿ves? Está viva, está presente, vendré sobre ti. Y a la Filadelfia se le dice, yo te guardaré a la hora de prueba que viene para este mundo. Si Filadelfia solamente es una iglesia que quedó en el pasado, ¿cómo se le dice que será guardada el tiempo de prueba? Bueno, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, vamos a entrar ahora a la siguiente parte, que es las 7 iglesias y el quiasmo. Ya vimos el quiasmo con el libro de Apocalipsis. La base, la profecía de las 7 iglesias, el clímax, el punto medio, el punto central, que va de Apocalipsis 12, los primeros versículos de Apocalipsis 15, que es expiación final, juicio de los vivos. Ahora, vamos a ver lo que nos enseña, y es interesante, que las 7 iglesias, la profecía de las 7 iglesias está escrita también como un quiasmo. La primera iglesia tiene relación con la última, la segunda con la penúltima, la tercera con la antepenúltima, y la iglesia del medio nos enseña algo también que estará presente para el tiempo del fin. Esa es otra evidencia que nos muestra que las iglesias no caducaron en el pasado, sino que tienen relevancia, implicación para el tiempo del fin. Vamos con la primera. La iglesia de Éfeso tiene relación con la iglesia de la Odisea. Mira cómo dice. A la iglesia de Éfeso, como hemos visto, dice, has dejado tu primer amor. Y la iglesia de la Odisea se le dice, yo castigo a todos los que amo. A la iglesia de Éfeso dice, quitaré tu candelabro de su lugar. Y a la iglesia de la Odisea se le dice, te vomitaré de mi boca. A la iglesia de Éfeso se le dice, le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Y a la iglesia de la Odisea se le dice, el principio de la creación de Dios. A la iglesia de Esmirna, que tiene relación con la iglesia de Filadelfia, no se les reprende nada. Y a la iglesia de Filadelfia tampoco se les reprende. A la iglesia de Esmirna se le dice, dicen ser judíos y no lo son. Y en la iglesia de Filadelfia también aparece esa frase, dicen ser judíos y no lo son. La iglesia de Esmirna se le dice, vas a ser probado y tendréis tribulación, que es la abominación desoladora por la ramera y los reyes de la tierra. Y la iglesia de Filadelfia se le dice, te guardaré a la hora de prueba, que es la tribulación, abominación desoladora por la ramera y los reyes. La iglesia de Pérgamo tiene relación con la iglesia de Sardis. Y repito, esto no está por casualidad. Esto ha sido voluntad de Dios de que el orden de las iglesias estén así. Y ese misterio maravilloso de que cómo se relaciona una con la otra hasta llegar al medio. A Pérgamo se le dice, retienes mi nombre, y a Sardis se le dice, tienes nombre. A de Pérgamo se le dice, mi testigo fiel fue muerto, y a Sardis se le dice, estás muerto. A Pérgamo se le dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Y a Sardis se le dice, tienes unas pocas personas. A la iglesia de Pérgamo se le dice que se le dará un nuevo nombre o un nombre nuevo. Y a Sardis se le dice, no borraré su nombre, confesaré su nombre. ¿Cuál será la iglesia del medio? La iglesia del medio es Tiatira. Y recuerda que el punto medio del quiasmo es el clímax. En el quiasmo del libro Apocalipsis vemos que es la ira de las naciones.
cuando resucite la bestia, se vaya en contra del pueblo de Dios, se imponga la marca de la bestia, se unan con los reyes de la tierra, el poder político, el poder religioso, para ir en contra del pueblo de Dios. Como dice Apocalipsis 17, la ramera que fornica con los reyes de la tierra pelearán contra el Cordero. Significa que pelearán contra la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, porque dice que, y los que están con el Cordero son ¿quién? Llamados, elegidos y fieles. Apocalipsis 17. Entonces, no es casualidad que en el clímax del quiasmo de las 7 iglesias esté Tiatira. ¿Qué es lo que involucra a la iglesia de Tiatira? Jezabel, que es la gran ramera, que fornica, ahí mismo lo leímos, la iglesia de Tiatira. También vemos en Apocalipsis 17, 1, 2, la gran ramera que fornica con los reyes de la tierra. Se le dice, yo le he dado tiempo para que se arrepienta. Y en Apocalipsis 18, 5 también se dice esto de la ramera. Y también dice, pero no quiere arrepentirse. Vamos a leer Apocalipsis 16. Apocalipsis 16, los versículos 10 y 11, dice: derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. La gente se mordía la lengua por causa del dolor. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Te pregunto nuevamente, ¿la iglesia de Tiatira nos presenta una profecía para el tiempo del fin? ¿O eso quedó en el pasado? Entonces, vamos a ver aquí qué más nos enseña el quiasmo de las 7 iglesias. Por ejemplo, Esmirna y Filadelfia, porque a Esmirna no se les reprende y Filadelfia tampoco se les reprende. Pero también hemos visto que Tiatira, que donde aparece Jezabel, que representa a la ramera que fornica con los reyes de la tierra, también tiene esa profecía, tiene una implicación, un cumplimiento para el tiempo del fin. Entonces, por eso que es la iglesia que está en el clímax. Lo que experimenta Tiatira es el clímax. Entonces, ahí vemos la gran ramera de Apocalipsis 17 y que fornica con los reyes de la tierra. Y nosotros sabemos que esa fornicación de los reyes de la tierra contra la gran ramera, eso va a traer la abominación desoladora, la persecución al pueblo de Dios y la marca de la bestia, que es el tiempo de prueba para los habitantes de esta tierra. Entonces, ¿quién representa lo que se le dice a Tiatira, a la gran ramera? ¿Quién es Filadelfia? Y si a Filadelfia dice, te guardaré a la hora de prueba que viene para este mundo, ¿quién representa a Filadelfia? A los que van a ser preservados hasta la venida de Cristo Jesús, a los que no verán muerte, que son los 144,000. ¿Quiénes serán entonces Esmirna? Bueno, si nosotros vemos Esmirna, vamos a leer lo que dice acerca de la iglesia de Esmirna, que es Apocalipsis 2. Mira. Además que se le dice, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida, lo dice el versículo 10 de Apocalipsis 2. Ahora vamos a leer el versículo 11. Versículo 11 de Apocalipsis 2 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Se le está diciendo que no sufrirá daño de la segunda muerte, que es la muerte eterna, pero va a sufrir daño de la primera muerte. ¿Y cuál es la primera muerte? La primera muerte va a ser por la tribulación. ¿Y quiénes son estos? ¿A quién representa Esmirna? Esmirna representa a los mártires del tiempo del fin. Entonces te pregunto, ¿la profecía de las 7 iglesias también nos muestra un resumen del Apocalipsis y que esos acontecimientos que muestra las 7 iglesias son acontecimientos, son eventos que estarán para el tiempo del fin? Te pregunto entonces, ¿la profecía de las 7 iglesias tiene un cumplimiento escatológico? La base de Apocalipsis. Y si tiene un cumplimiento escatológico, la primera profecía de Apocalipsis, entonces es de lógica que las siguientes profecías, como los sellos, las trompetas y las siguientes profecías, también tienen su cumplimiento escatológico para el tiempo del fin.
cuando hay un remanente preparado, limpio de malicia y maldad de la levadura, entonces sucederán las cosas que tienen que suceder después, como se le dijo a Juan. Ven acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. El remanente final se forma ¿dónde? En las 7 iglesias. Cuando hay un remanente preparado, vendrá entonces el juicio de los vivos. ¿Quiénes quedarán? Quedarán los que van a ser mártires y los que van a ser preservados hasta la venida de Cristo Jesús o guardados, que son los 144,000. Pero también quedarán aquellos de la iglesia Tiatira que se relacionarán con Babilonia, con la gran ramera. Aquellos que apostatarán de la fe. Entonces, vamos a ver estas citas para que veamos qué sucederá con aquellos que no serán mártires, no formarán parte de Esmirna, ni tampoco quedarán entre los de Filadelfia, que son los 144,000, sino que apostatarán. ¿Qué pasará con esto? Mira lo que dice el Conflicto de los Siglos en la página 587. Deja que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro, que el espíritu de persecución se encienda y entonces los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe. Pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca, como lo dice el Sermón del Monte, comenzando con las bienaventuranzas y termina con edificar la casa sobre la roca. Dice, pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca con más fe y esperanza que en día de prosperidad. Entonces, vacilarán y abandonarán. ¿Para dónde se van? Estas personas que conocieron la verdad, estuvieron en el pueblo de Dios, conocieron la ley, el verdadero día de reposo, los escritos de Ellen White, abandonarán. ¿Para dónde se van? Mira lo que dice el Conflicto de los Siglos en la página 593. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición babilonia. ¿Cuál es la oposición contra el pueblo de Dios? Babilonia, Jezabel, la que fornica con los reyes de la tierra. Entonces estas personas que conocieron el mensaje de los tres ángeles, que vacilaron y no fueron santificados por la obediencia a la verdad, no tomaron en cuenta el mensaje del testigo fiel y verdadero de las 7 iglesias, que es la base de Apocalipsis, entonces abandonarán la fe e irán entonces a formar parte de las filas de la oposición. Estos son Tiatira, lo que menciona la experiencia de Tiatira, que fornican con ella. Ahora, mira esto. ¿Cuál será la experiencia del remanente final? Dijimos que quedará Esmirna y Filadelfia. Mientras unos están abandonando la fe y se van con Babilonia, ¿cuál es la actitud de Esmirna? Vamos a leerlo. Mira lo que se dice de Esmirna. Y se lo está diciendo el mismo Cristo Jesús a la iglesia de Esmirna. Apocalipsis 2. Dice, versículo 9. Ten presente lo que se dice de Esmirna y luego vamos a leer Filadelfia. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico. Esmirna se considera pobre, pero ante los ojos de Cristo Jesús y del cielo es rica. ¿Rica en qué? Espiritual, rica en fe. Tanto así que estas personas que representan a Esmirna
no le tienen miedo a la muerte ni a la tribulación. Ellos tienen la vista puesta más allá de los eventos de este mundo. La patria celestial, en la vida eterna. ¿Y qué significa pobreza? Pobreza significa pobre en espíritu, que es humildad. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ese va a ser un aspecto de la experiencia del remanente del tiempo del fin. Humildad, pobreza, se consideran pobres espiritualmente. ¿Cuál es la experiencia de Filadelfia? Que es el grupo que quedará también para el tiempo del fin. En Apocalipsis 3, vamos a leer versículo 8. Yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Interesante esto, hermanos y amigos. Esmirna se cree pobre, pero ante Cristo, para los ojos de Cristo, dice, tú eres rica. Filadelfia se siente débil, poca fuerza, pero Cristo le dice, has guardado mi palabra y mi paciencia. Tiene poder espiritual, cosa que no lo hace cualquiera. Esto va a ser la experiencia del remanente. Humildad para reconocer sus faltas y considerarse débil. ¿Qué significa débil? Dependencia de Cristo Jesús cada día. Por eso es que tanto Esmirna como Filadelfia son iglesias que se presentan aquí como fieles a Dios ante la muerte y ante la tribulación y la persecución. Pobre espiritual, rico delante de Cristo. Soy débil, pero mientras entiendo que soy débil, soy fuerte. Porque Cristo me fortalece. Esto va a ser la experiencia del pueblo de Dios en el tiempo del fin. La experiencia del remanente final. Humildad y dependencia de Dios. Mientras que otros abandonarán la fe, como lo dice esta cita que vuelvo a leer. Los que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe, lamentablemente, e irán a engrosar las filas de la oposición. En el tiempo de fin, entonces, estarán Esmirna, Filadelfia, mártires, 144,000, y Tiatira. Cuando venga la tribulación, cuando venga la persecución, abandonan la fe y formarán parte de la oposición que es Babilonia. Y la única forma, querido amigo y hermano, que nosotros podemos ser victoriosos ante lo que viene es tomando en cuenta el mensaje del testigo fiel en la primera profecía del Apocalipsis, que es las 7 iglesias. Te repito, las 7 iglesias no caducó en el pasado. Las 7 iglesias, y recuerda que 7 significa perfección, plenitud. Las 7 iglesias muestran perfectamente y plenamente la condición de la iglesia en el tiempo del fin. Y así como Cristo enseñó en su primer sermón, para yo guardar la ley y para no ser vencido por la lluvia y las tormentas de la vida, yo tengo que comenzar por lo primero, por ser pobre en espíritu y orar. La mansedumbre y tener hambre y sed de la justicia de Cristo. Asimismo, Cristo lo muestra en Apocalipsis.
para poder tener la victoria sobre la marca, vencer a la ramera, a Babilonia y la abominación desoladora y todo lo que viene. Yo tengo que tomar en cuenta ahora en este tiempo el mensaje de las 7 iglesias. Porque las 7 iglesias completa, no solamente la Odisea, completa, tiene un mensaje para nosotros, para la última generación, para este tiempo. Voy a contar la experiencia del chimpancés. Yo no sé si tú sabes cómo son cazados, cómo cazan a los monos, a los chimpancés. El cazador, él lleva solamente unas semillitas, una comida y una soga, una cuerda, así de fácil. No se necesita tanta cosa. El cazador va, hace un huequito en una peña o en una peña o puede ser un tronco. Hace hueco donde la mano o la pata del mono entre, ¿verdad? Lo más pequeño que pueda, que él entre. Y en ese hueco el cazador coloca comida. Y el mono está viendo, el chimpancé está viendo por allá, ¿sí? Y ve cómo hace el hueco y coloca la comida. Él se da cuenta que es comida. Así que el cazador hace el hueco y se retira, confiado. Tranquilamente, él se retira. Y se pone por allá. Ahí va el mono. Tú sabes que los monos son curiosos. O el chimpancé va, ve el cazador que está alejado y él va. Mete la mano en el hueco. Él agarra la comida. Satisfació su necesidad. Él siente que ha logrado lo que quiere. Garra la comida. Pero cuando él garra la comida, creyendo que es lo mejor para él, entonces se hace un puño. ¿Ve? Él cierra la mano y se hace un puño. Y cuando se hace un puño no puede sacarlo. Y aunque él jale y jale y jale duro, con toda su fuerza, no puede. ¿Por qué? Porque se ha hecho un puño. Te pregunto, ¿cuál es la forma? ¿Cuál es la forma para que este mono saque esa mano de allí y se vaya y se salve? Soltando la comida y extrayendo la mano. Facilito. Suelta. Saca. Pero como él no quiere soltar eso, porque él cree que de esto depende su vida, es su mayor necesidad, él cree eso, él lo cree eso. Entonces, por eso que no suelta. Y lo interesante de esto es que el mono luego ve que viene el cazador con la soga en la mano y él jala con más fuerza y no puede. Y aunque se está acercando al cazador, que solamente le falta unos pocos pasos, él no suelta. Tan fácil que es soltar y sacar la mano e irse y salvar, ¿verdad?, del cazador. Entonces, pero el cazador, interesante que el cazador viene tranquilo porque él sabe que ese mono no va a soltar esa comida, aunque lo vea venir. Entonces, el mono sigue con la mano cerrada y viene el cazador tranquilamente, le coloca la soga, no sé, en el cuello y lo golpea o lo jala fuerte y el mono saca. Lamentablemente el mono saca la mano, es cuando ya tiene la soga en el cuello y se lo lleva al cazador. Se lo llevó el diablo por no querer soltar esa comida que él creía que era su mayor necesidad. Entonces así pensamos nosotros. De la forma como reaccionamos, nuestros pensamientos, nuestra mayor necesidad. Me siento seguro allí. Y la Biblia claramente dice que cuando nosotros persistimos en el pecado, el que tiene dominio sobre nosotros no es Cristo, es Satanás. Satanás toma el control de nuestra mente completa. Miren lo que dice, de nuestra mente completa. Cuando nosotros nos aferramos a nuestras imperfecciones. Entonces, no seamos como los monos, no actuemos como animales, no caigamos en la situación del pobre mono, que es un animal. Atendamos el consejo del testigo fiel. Ropas blancas, oro refinado en fuego, esa fe que cree en las promesas de Dios, y colirio, para que podamos entonces ser celosos, arrepentirnos y vencer.
¿Gracias a quién? ¿A mi propia fuerza? No, gracias al testigo fiel, que es el amén y el principio de la creación de Dios, que creó las cosas con su palabra y Él puede cumplir sus promesas en mí, si yo lo creo. Mira, si atendemos al llamado del testigo fiel y ese mensaje de las 7 iglesias, si atendemos ese llamado, comenzará un revivamiento entre nosotros. Comenzará un revivamiento y el nacimiento de ese remanente final que dará el fuerte pregón con la ayuda del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. Y tú y yo tal vez estemos separados geográficamente, separados por miles de kilómetros en esta tierra y separados por fronteras. Pero si aceptamos y tratamos por el poder de Cristo vivir el mensaje de las 7 iglesias, entonces podemos estar, aunque estemos separados geográficamente, podemos estar unidos, comenzamos a estar unidos en el mismo sentir. Y estaremos siendo parte de ese nacimiento, de ese remanente, de ese grupo de personas que con el poder del Espíritu Santo darán el último mensaje a este mundo. Yo quiero ser parte de ese grupo. Pero solamente sucede si atiendo al llamado del testigo fiel en la profecía de las 7 iglesias. Yo puedo saber de la ramera, puedo saber de la abominación desoladora, puedo saber de los cuernos, puedo saber de la bestia, puedo saber de la resurrección del abismo o de la resurrección de la bestia. Pero querido amigo y hermano, si yo no atiendo el mensaje de las 7 iglesias, no lograré vencer. Así como Cristo enseñó en su sermón, en su primer sermón, para guardar la ley de forma práctica en la vida y vencer ante la lluvia y la tormenta y la persecución, yo tengo que comenzar con lo primero, atender a las bienaventuranzas. Eso es la primera parte del Sermón del Monte. Si tú deseas ser parte de ese remanente que nace allí, que nace con el poder de Cristo en la profecía de las 7 iglesias, yo quiero que tú desde ahora le pidas a Cristo: Señor, mira, tal vez yo he tomado en cuenta otras cosas que también son importantes porque están allí en la Biblia, pero ayúdame, Señor, a tomar y darle importancia al mensaje que Cristo ha dado allí en las 7 iglesias. En una oportunidad, hubo una familia que llegaron a la iglesia. Y bueno, yo comencé a darle estudios bíblicos. Y esta familia nos llegamos a ser muy amigos, muy apreciados. El esposo o el señor es médico y se llama Ibrahim. Y su esposa es Carolina. Y ellos tienen 2 hijas, es Valeria y Verónica. Entonces se formó una amistad. Llegaron a ser parte de la célula donde estaba yo. Y como ellos eran nuevos, entonces yo comencé a tener estudios de cosas básicas, ¿sí?, de la iglesia. Y en una oportunidad en la casa nos reunimos y estudiamos acerca de las joyas, de la posición del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento con las joyas, con los adornos, ¿sí? Y este hermano, como es médico, él tenía todavía, aunque era bautizado, tenía el anillo de oro de su graduación. Y ustedes saben, cuando lo que siente el orgullo, podemos decir, pero el orgullo, ¿cómo podemos decir? Sano, no sé. De una persona cuando se gradúa de tener su anillo. Porque eso muestra que es una persona que ha sido preparada, ha estudiado y se desenvuelve en un aspecto de este mundo de la vida. Entonces, cuando yo tuve ese tema,
Nos enseñé allí la posición del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento acerca de las joyas. Ellos se fueron para sus casas. Unos años después, él me cuenta y me dice, Daniel, mira, ven acá. Una de las cosas que yo no me quería desprender, yo no tuve problema con el sábado. Yo no tuve problema con el cochino o con el chancho o el puerco. Yo no tuve problema con otras cosas, de trabajar en sábado. Yo no tuve problema con eso. Pero hay algo que yo no quería dejar y era mi anillo de oro, de graduación, de doctor, de médico. Pero cuando tú tuviste ese tema en tu casa, ¿te recuerdas? Yo, claro, me recuerdo. Cuando tú tuviste ese tema en tu casa, yo salí allí cabezón, así como, tú sabes, esa cuando uno está en ese conflicto interno mental, si lo hago o no lo hago. Así que llegué a la casa, ese día llegamos a la casa y ese mismo día, en la noche, me quité el anillo, no me lo puse más. Bueno, yo sentí alegría de que pudo valer de algo ese tema que tuvimos allí. Pero y Cristo Jesús tiene poder tanto para quitar un anillo de oro de graduación, como también tiene poder para quitar cualquier cosa de nuestra vida que deshonra a Dios. Tiene poder para quitar el adorno del orgullo. Él tiene poder para quitar el adorno del egoísmo. Él tiene poder para quitar el adorno de la malicia. Él tiene poder para quitar los malos pensamientos. Mira, inclusive Cristo Jesús tiene poder para quitar los problemas sexuales. Cristo Jesús tiene poder para quitar la adicción a la pornografía. Cristo Jesús tiene poder para quitar el adulterio, la fornicación. Porque Él es el amén. Él es el principio de la creación de Dios. Cuando tú pases por la experiencia de la City Iglesia, estarás preparado para lo que sigue después, el juicio de los vivos. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Necesitamos leer más este libro para prepararnos para lo que viene. Y no solamente eso, para experimentar el revivamiento y la reforma en nuestra vida. Porque el último libro del Nuevo Testamento, hay cosas todavía que necesitamos entender. Que el Señor te bendiga grandemente. Un abrazo.